Bien, Luis Leiza, buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. ¿Cómo, cómo miraste lo que sucedió en el balotaje en la provincia y en la nación? Bueno, creo que lo de la Nación, hay que reconocer, fue un resultado más ajustado de lo que por ahí uno Se pensaba, se sí. pensaba, ¿no? Me parece que eso demuestra de que hay una inserción muy fuerte por parte del kirchnerismo en casi la mitad de la población. Y creo que ese comportamiento electoral es diverso de lo que pasó en la provincia. La provincia quedó 8 puntos y algo nomás, ¿no? más marcado el triunfo. Creo que no hay una única causa, pero sí creo que hay un componente muy heterogéneo de lo que es la sociedad en cuanto a sus expresiones, en cuanto a su voluntad electoral. Cuando uno ve lo que pasó en Jujuy o ve en La Rioja, por ejemplo, que son comportamientos más parecidos a lo que fueron las grandes provincias argentinas o los grandes estados como Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Pero lo que es indudable sí es que se impuso una voluntad de cambio que creo que, en el caso nuestro en particular, creíamos que la podía sintetizar Massa, pero que creemos que se tradujo, pasada el primer escenario electoral, en que quien más expresaba o sintonizaba esa voluntad quedó indudablemente Macri con el PRO, Mm. con Cambiemos, mejor dicho. ¿Y cómo ves la transición en nuestra provincia, digamos, ¿no? Transición donde llega un Gustavo Bordet, que intendente de Concordia por dos oportunidades, al que bendice Uribarri. eh, Asume con esta carga electoral, digamos, del avance del macrismo, que llega al poder central, con una provincia muy afectada económica y financieramente, con una legislatura, digamos, donde va a tener un Senado difícil, digamos. ¿Cómo mirás? Primero que uno decía que a Bordet le vaya bien. Creo que Bordet tiene características distintas que hacen pensar que tiene que. Es tan cierto como que tiene que subir un poco condicionado por circunstancias que él no conduce o no maneja y la cual te va a tener que hacer cargo. Pero también creo que tiene la voluntad, en principio, por lo que uno avisoró cuando él fue responsable del municipio de Concordia, como para poder plantarse y buscar ampliar su base de sustentación. Creo que eso permite apostar a que reconozca que sin perder identidad va a tener que buscar una enorme ayuda del Estado Nacional y eso hace cobijar esperanza. Uno, digo esto porque me parece que dado el resultado electoral lo que uno tiene que apostar es que aquel que fue ungido por el voto le vaya bien. Y creo que por algunas actitudes que ha tenido Bordet o por lo que trasciende, y sacando de lo que se puede hacer, eh, más allá de que los corrillos expresan algo, creo que él afronta una difícil situación. Creo que también es cierto que puede tener condiciones como para que, creo que recién lo escuché un poco a Matiauda, que haya un apoyo por parte de la Nación que va a parecer como indispensable para que haya un alivio en las finanzas provinciales. Hoy pareciera que el eje central va a tener que pasar por garantizar el pago de sueldo, por asumir los gastos corrientes y que va a tener que haber un recorte muy fuerte en algunas cuestiones, como tiene que ser las posibilidades de que la obra pública se amplíe o que aquellas obras tan pomposamente anunciadas, caso Hospital Centenario, pase más tiempo como para que se pueda realmente completar. Y en este marco, ¿qué importancia le asignás a Sergio Uribarri? Bueno, creo que fue, digamos, muy crítico de, de Macri, obviamente fue muy crítico también de Scioli, digamos, pero, o sea, ¿qué importancia le das a su figura, digamos, a partir del 11 de diciembre? Me parece que ha salido golpeada su figura. En primer lugar, creo que de las expectativas del sueño entrerriano de la realidad de hoy, de la expectativa de lo que era ser un protagonista o candidato a presidente, a luego Ministro. cambiar su discurso respecto a lo que opinaba de Scioli en aras a ser ministro del Interior, demuestran que hay un debilitamiento de aquellas aspiraciones que legítima o no legítimamente él tenía. Creo que indudablemente esto
marca algo y marca indudablemente que él no sale bien parado. Dicho esto, Daniel, con todo cuidado, porque en definitiva todos, de algún modo en este escenario tan heterogéneo, acá hay ganador indiscutible, también uno tiene que asumir primero con mucha responsabilidad que en los ámbitos donde le ha tocado actuar también ha tenido un resultado digno, pero que significa que otros han alcanzado los resultados que han querido, ¿verdad? Vos sos un hombre con formación en el peronismo. ¿Y el peronismo en Entre Ríos tiene esos anticuerpos como para renovar sus liderazgos? Decir, bueno, Bordet plantarse y decir, bueno, el jefe soy yo, el dueño de la chequera soy yo soy el gobernador y conduzco el peronismo. Es la impresión, con mucho cuidado, de que Bordet tiene otro estilo, tiene otra forma, tiene otra impronta, otra característica. Creo que eso podría marcar claramente un cambio de rumbo sin abdicar de su identidad ni de su pertenencia, pero me parece que tiene un nivel de racionalidad como para plantear hoy en una situación de debilidad, me refiero al no haber un correlato nacional provincial que lo favorezca, un buen manejo con el gobierno nacional. Yo creo que Bordet tiene condiciones, indudablemente. Pero creo que esto también va a marcar, hoy lo que estamos haciendo es pronosticar, y me parece que en esto hay que ver cómo se camina, cómo se avanza. Uno lo que aspira, en definitiva, que eso que a nivel nacional quedó como sentimiento mayoritario, que era una voluntad de cambio, que de algún modo expresaba una sensación de rechazo, que de algún modo expresaba, y que creo que eso es lo que capturó Macri, un hartazgo hacia un estilo, hacia una forma, hacia una estética y una ética, también no repudiables, que diera un cambio de rumbo. Aparentemente, eso también es lo llamativo, hay casi un 50% de la población, me atengo a los resultados de ayer, no más allá de los comportamientos, que todavía sostiene el kirchnerismo y que sostiene que parte del relato es cierto, así hay que reconocerlo, porque eso es lo que reflejan las urnas. Hay que ver qué es lo que ocurre. Yo creo que esto es una foto de la realidad. Hay que ver qué pasa cuando esta legitimidad de origen a través del voto, porque es el segundo paso que hay que dar, se pueda ratificar con la legitimidad de gestión. Y en esta volatilidad que tiene la sociedad argentina, en muchos casos, permita que realmente aquello que en definitiva genera esperanza se fortalezca con el tiempo y permita demostrar que hay una nueva etapa. Lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer, poner un fuerte énfasis en aquello que planteábamos hace 2 o 3 meses, ¿no? Una condena muy dura hacia lo que el kirchnerismo representa, hacia este relato que quiere negar las cosas que son innegables, la caída en el nivel educativo, la educación, la salud, la falta de distribución de los bienes públicos, que son realmente objetivos, son hechos reales, objetivos, que hay que condenarlo, y que al mismo tiempo que quienes vengan entiendan, sobre todo a nivel nacional, que hay votos propios, pero también creo que por ahí lo que se pueden equivocar, que aquellos que tienen responsabilidad, es entender que ellos son una herramienta que utilizó la sociedad para castigar también un estilo que quería dejarlo atrás, ¿no? Y ese kirchnerismo al que vos mencionás y que se va yendo del poder, ¿se va a quedar quieto, a tu entender, a partir del 11 de O diciembre? sea, eso me parece que es pura adivinanza. Yo creo que en esto uno aspira, y esta es una etapa para tener esperanza, ¿no? Yo creo que en esto uno aspira a que prime la madurez, el equilibrio. Uno ya está harto a esta altura de la vida de ver estos personajes que algún día tienen que volver allá, algún día tienen que salir de vivir enganchados en el presupuesto, que no pueden explicar sus patrimonios personales. Algunos hay que darle una pala y que laburen, otros tienen que entender que en esta política estamos simplemente ocasionalmente. Hay personas que están en el gobierno que se llevan 16, 20 años en el gobierno. Bueno, Ibarri lleva 28 años. Bueno, por eso. Lo único que han hecho es vivir del alfalfar del presupuesto, como se decía antes, y no conocen lo que significa ganarse la vida con el esfuerzo personal. Y creo que eso hace muy bien, ¿no? Esas cosas uno tiene que condenarlas claramente y entender que además las situaciones de poder son temporarias. Por eso uno por ahí tiene una tensión interna muy fuerte, ¿no? Es decir, bueno, estas cosas hay que saberlas manejar en el marco de que el tiempo pasa, de que viene una renovación. Pero también hay que plantearlas porque por ahí creo que estas cosas se hace necesario que se digan, ¿no? Y tiene que haber voluntades firmes de entender que tiene que haber hombres con sensatez, con honestidad y con equilibrio que busquen aquellas cosas en las cuales queremos coincidir
más que en la satisfacción de vanidades personales, de llenarnos los bolsillos, a través de cambios patrimoniales que son inexplicables y que parecen como único objetivo. Yo creo que acá hay que buscar, hay que apostar a que le vaya bien, en el caso local a Piaggio, hay que apostar a que le vaya bien a Bordé, hay que apostar a que le vaya bien a Macri, pero sin creernos dueños de la verdad y sin creernos omnipotentes y eternos, como fue este vicio y esta patología que tuvo el kirchnerismo, ¿no? ¿Quién se posicionó mejor en la oposición este domingo? José de la Sota, digamos, con la diferencia que logró en Córdoba a favor de Macri, o Massa está en las mismas condiciones? Yo creo que esto es muy inestable. Me da la impresión que Massa no quedó mal, me da la impresión que De la Sota en algo tiene que haber contribuido, sin creer, me parece que también sería un error creer que el 71% de los votos en Córdoba, todo depende, la gran diferencia depende de que él dijo o marcó cuando había que votar. Yo creo que la gente recobró su autonomía y votó para un determinado lado. Creo que hay figuras desde el propio kirchnerismo que no han quedado mal paradas, como el caso de lo que puede ser Randazzo, que parecía erigirse en una alternativa mucho más confiable. Pero yo creo que en esto, si algo tenemos que aprender es que en estas etapas de cambio uno tiene que tener el aliento y la expectativa y apoyar las cosas que sean positivas, controlar aquello que veamos mal, pero me parece que hay que tener un fuerte color de esperanza sin caer en la ingenuidad, porque si no sería muy respetuoso de lo que la gente expresa en el voto. Uno puede no coincidir a lo mejor con el voto. Yo hubiera querido que quien gane exprese una mayor diferencia, más que quien gane, que hubiera habido una condena mucho más firme a lo que fue el estilo del kirchnerismo y lo que el kirchnerismo representa, pero hay que reconocer, sacan el 49% de los votos, ¿no? ¿Cuánto de margen hay para para una renovación dirigencial a tu criterio? Y margen hay, creo que indudablemente lo que aparece en algunos sectores, el mapa no es homogéneo, pero cuando uno ve lo de acá de Gualeguaychú, Piaggio, más allá de que uno no lo haya votado y que acá había buenos candidatos, con nosotros apoyamos a Enrique Iglione o Melchiori, Piaggio representa, de él representa una esperanza, de él va a depender también que esto se fortalezca, que se entienda que hay que ampliar la base de sustentación. Creo que lo que pasó en el conurbano bonaerense, esta voluntad que se está hablando ahora de institucionalizar cambios a partir de lo que significa poner límites a la continuidad de los mandatos de los intendentes, no pasar, creo que eso puede ser un paso positivo. Uno quisiera que esto se dé de la mejor manera posible. También es cierto y hay que tener cuidado de creerse que uno solo puede resolver todo. Acá hay que tener en cuenta que hay que ser muy cuidadoso, que las situaciones donde se puede manejar el poder político hoy tan condicionadas para todos por parámetros objetivos de los cuales no puede apartarse, ¿no? ¿Te dolió? ¿Te sorprendió? ¿Consideraste que era una decisión lógica lo de Adrián Fuertes? Me dolió, primero. No me sorprendió porque de algún modo había compañeros que me estaban advirtiendo que esto podía pasar. Creo que esto no le hace muy bien primero al propio Fuertes y le hace muy mal también a la política, ¿no? Y si se transforma en uno de los ministros de Bordet, cómo te puede caer? Me llenaría de sorpresa, ¿no? Pero esa sorpresa es a favor o en contra. Porque uno se puede sorprender gratamente o no. No, me sorprende. Para mí sería sinceramente, convalidaría ciertas cosas que se comentan, que uno no tiene por qué pensarla, y convalidaría también, creo, un error, entiendo yo, por parte del gobernador electo, ¿no? Desde Jorge Busti 2003 hasta acá, no sé si, o sea, si mal no recuerdo, no hubo un secretario de Medio Ambiente o un director de Medio Ambiente con relaciones con la Asamblea Ambiental y Ciudadana de Gualeguaychú. ¿Considerás que, o ha habido, vos como abogado, uno de los abogados de la Asamblea Ambiental y Ciudadana, hubo algún contacto? ¿Considerás que sería bueno que haya algún hombre relacionado a la Asamblea que se transforme en secretario de Medio Ambiente de la provincia, o consideras que eso es algo difícil de cumplir?
En primer lugar, lo que creo que el tema medioambiental no es abrazado con convicción, sino por oportunismo, por la mayor parte de la dirigencia. Creo que son muy pocos los que entienden el tema. Creo que esta crítica también hay que hacérsela a nivel nacional. Espero que Macri empiece a entender que el tema ambiental no puede ser eclipsado bajo ese eslogan de que queremos desarrollo a cualquier costa. Bueno, en la campaña no le fue muy bien con la apreciación que tuvo, ¿no? No, y aparte el tema lo ignora, no lo maneja. Yo espero que que se abra y que se entienda de que no es solamente hablar de lo verde, una mirada ingenua, que obviamente que el tema ambiental es muy difícil, porque el tema ambiental toca intereses económicos, pero indudablemente que hoy en la agenda pública es un objetivo esencial, sobre todo en el caso de Entre Ríos, que uno lo cuestionaba siempre, ¿no? Que quienes se titulan peronistas, entre comillas, dentro de la abstracción que es el peronismo hoy, no se hagan cargo de lo que significa reparar un tema tan esencial y controlar algo que al primero que afecta es a los sectores más humildes y más desprotegidos. Creo que también, como el nombramiento de Piccolotti, que fue de un mero oportunismo, como decir, para apaciguar, ese nombramiento, Perdón, creo que lo de Raffo también a nivel provincial. Sí. No se puede proponer una persona para manejar el medio ambiente porque le saca fotos a los pajaritos. Y me parece que tiene que el tema medioambiental, que es muy difícil de manejar, y hay que hacer malabares para buscar una persona adecuada, requiere una profunda convicción acerca de que hay que tener un asentamiento en el tema que se maneje con mucha prudencia y mucha razonabilidad, que no es cuestión de embestir, pero sí de generar pasos firmes, sobre todo en temas que son claros. Yo no admito que el gobierno municipal de Gualeguaychú, en el caso Amarra, está como el árbitro o como el que dirige el partido de tenis. Mira, y este tema lo está resolviendo el caso Amarra, que hoy lo acaban de dar vuelta, ¿no? Y la que el Superior Tribunal acaba de anular. ¿Cómo fue? Por voto de los doctores Carubia y Charadía, una sentencia que está firme, obviamente, acaban de declarar nulo el procedimiento desde el inicio de la causa. O sea, Misahuac votó. Misahuac se abstuvo, no votó. Ajá. Cosa que uno hubiera querido saber la opinión de Misahuac, porque precisamente Misahuac ha tenido... Presidenta reelecta de la semana pasada. Presidenta reelecta y al mismo tiempo una persona que se ha pronunciado muy firmemente. Nosotros en las presentaciones que hacíamos en la causa hablábamos de lo que ella había opinado de este tema, ¿no? Pero volviendo al tema de Amarra acá, no puede ser que el tema Amarra, los dos municipios, el de Gualeguaychú y el de Pueblo Grano, permanezcan como espectadores, y que esto se dirima en el Poder Judicial, a través de un juez que tuvo el coraje, como Arnolfi, de tomar una decisión, y a través de un emergente de la sociedad civil como fue Julio Majul. Esto no puede estar el Poder Ejecutivo, que es el que tiene incumbencia y obligaciones previstas en la Ley de Medio Ambiente, en la Constitución Nacional, el artículo 41, el artículo 23, en la reforma de la constitucional que se hizo en Entre Ríos, en la ley orgánica del municipio, que está expresamente previsto que todo lo relacionado con el medio ambiente es de incumbencia. No podemos tener gobiernos municipales que miran para otro lado. Y eso también es un llamado de atención, y yo espero que así se lo advierta el intendente electo, ¿no es cierto? Creo que Piaggio tiene sensibilidad para estas cosas, pero esto es un tema muy importante que exige que quienes vayan a encabezar las áreas de medio ambiente estén realmente comprometidos, sin hacer alarde, sin creer que se pueden comer los chicos crudos, pero que se vaya avanzando lenta pero firmemente en un objetivo que tiene que ser garantizar la armonía entre lo que significan los recursos que tenemos y darle sustentabilidad en el futuro. Vos la nombraste a Romina Piccolotti. ¿Cuánto te dolió el final de Piccolotti? No, me dolió mucho. Lo que siempre tuve la percepción, como también de que estaba ahí simplemente para apaciguar el reclamo, en un momento de la asamblea tenía un poder de fuego muy alto. Pero con todos los laureles que ella tenía, digamos, ¿por qué? Lo que pasa es que a veces cuando o se la come el poder, exactamente. Yo creo que es eso. Pues yo creo que era una mujer muy capacitada, una estudiosa del tema, digamos, o sea, era un lujo, por eso, bueno, de hecho creo que ustedes la sumaron, ¿no? No, me refiero a la asamblea, digamos, de la relación con la asamblea. Sí, había indudablemente en un movimiento social como en la asamblea se pide ayuda, se pide asesoramiento y se participa. Sí. Pero lo que hubo ahí fue por parte del gobierno nacional la voluntad de acallar un reclamo, decir con esto lo comencemos, como lo mismo que ocurrió con el tema de la CARU, ¿no es cierto? También tenemos que decirlo, ¿no? De poner representantes que al día siguiente se dan vuelta y son representantes de ellos mismos y no representantes de la sociedad a la cual les pertenecen, ¿no?
La misma puesta en escena que hizo Kirchner, vamos a decirlo también, cuando dijo que esto era causa nacional. Cuando vino el Corsódromo, muchos se comieron los amagues, ¿no es cierto? Y hoy ya de eso se olvidaron todos, ¿no es cierto? Claro, deberían ser consultados como asamblea por los futuros funcionarios de la CARU. Pero me parece que sí, me parece que pero más que consultar, que me parece que para todo hay que consultar, lo que tiene que haber una profunda convicción de que esto es importante, que esto no es una hermanita menor cuando hacemos el organigrama de gobierno, que el tema medioambiental es muy, muy importante y que no es algo que lo ponemos al costado, ¿no? Que sino que tiene que ser un elemento central, que tiene que figurar permanentemente en la agenda, que no podemos estar por un lado hablando de la Laudato y ponderando lo que dijo el Papa Francisco Bergoglio en Estados Unidos, que tuvo brillante, o en la propia encíclica, y después cuando tenemos que aplicarlo lo hacemos, ¿no es cierto? Me parece que en eso hay que tratar de achicar la distancia entre el ser y el deber ser y hacerse cargo de una problemática que nos compromete para el futuro. El tema medioambiental no es joda, el tema ambiental es muy serio. Y me parece que esa seriedad exige que seamos prudentes, pero al mismo tiempo firmes. ¿Cuánto de incidencia van a tener hombres como vos o Emilio Martínez Garbino en los legisladores provinciales del Frente Renovador? ¿O no existe eso? Yo creo que en el caso de Emilio, que tuvo un papel mucho más protagónico, muy valorable, tiene que haberla, ¿no es cierto? Espero que esto no signifique que cada uno se transforma en una especie de líbero que haga lo que quiera, pero es un objetivo a lograr. Hoy me parece que no está logrado del todo. Creo que o sea, del 25 de octubre hasta acá, ¿alguien habló con alguno de los legisladores electos? Yo creo que Emilio tenía un diálogo permanente. Pero hay que ser realista, esto no es plantear nada malo contra alguien en particular. Mantenerse en una estructura, tener ciertas lealtades que se persistan a lo largo del tiempo, más allá de los resultados, no es una conducta que sea mayoritaria hoy, ¿no es cierto? Es minoritaria. Y hay muchachos que ocupan un cargo y después se pasan a ser librepensadores, ¿no? ¿Qué edad tenés, Luis, hoy? La que parezco. No, decímele porque no lo tengo acá, discúlpame. ¿Qué edad tenés? ¿No tenés algún problema en decir la edad? 12,555, sacá la cuenta vos. No, decímela. 60 años. 60 años, o sea que cuando termine el mandato Bordet vas a tener 64. O sea, ¿considerás que tu etapa política, digamos, se va terminando, digamos, en el sentido de que hay determinadas etapas? ¿O estimás que tranquilamente podés seguir en el próximo periodo? No sé, me parece muy difícil, aparte me parece que el tiempo pasa. Es cierto, pues son esas paradojas de la vida, Daniel. Hoy vos te debes sentir mucho mejor periodista quizás que hace 30 años atrás. Uno quizás el bagaje de conocimiento que tiene hoy sea superior al que tuvo 20 años atrás, pero a veces la vida te da eso, ¿no? Que a veces lo que te falta de un lado lo perdés por otro. Y eso en la vida hay que aceptarlo. No sabes si que hay eso... toda una renovación, digamos. Es cierto, sí. Y a veces eso no sabes si es resignación o sabiduría, ¿está? Eso es lo que tenemos que saber, si eso es resignación o sabiduría. Creo que hay que darle tiempo a los que vienen. Creo que también es cierto que aprender de la experiencia en cuero ajeno viene bien. Y creo que la mirada con mayor dinámica, / irresponsabilidad que a veces se tiene a los 30, 35 años, hay que armonizarla con la mirada también de que aquel que recorrió el camino y si fue ante Urdina Rein te puede decir dónde están los pozos, ¿no? Pero bueno, en ese equilibrio se está. Yo creo que es importante. Yo personalmente creo que en esto hay que hacer un mix, ¿no? Hay que aprovechar de la experiencia ajena. Como decía Perón, hay que aprovechar de la experiencia ajena porque la experiencia en cuero propio duele más y llega tarde, ¿no? Eso era valioso. ¿Y los jóvenes de la clase política te consultan a veces? La nueva generación, vos notás que o eso no sucede, o deja de suceder. Porque a veces yo creo que la generación de ustedes era muy de consultar a las generaciones mayores. Yo te voy a decir esto y creo que ahí está la respuesta. Jaime Martínez Garbino, que me marcó mucho, me enseñaba hasta cómo tenía que pararme frente a un escenario, cómo tenía que hablar. Me costó mucho hacerle caso en todo. Me enseñó cómo tenía que plantear una reunión. Y eso me gustó aprenderlo. Y para mí era un orgullo que me enseñara, ¿no? Y no tengo por qué no decirlo. Me parece que hoy
lo mismo pasa a nivel profesional, lo advierto, ¿no? Yo también tuve abogados con los cuales aprendí mucho y que les agradezco que me hayan aprendiendo. Y sigo aprendiendo. Pero me parece que hoy hay... una especie de autosuficiencia. Exactamente. Irresponsable. En alguna medida. Sí, creo que uno tiene que ser, uno aprende todos los días, ¿no es cierto? Todos los días. Toda la vida. Y toda la vida. Y toda la vida. Y tiene que estudiar toda la vida. Uno que anda... Sí, yo me sorprendía recién, antes de entrar, vos dijiste, de acá me voy a estudiar porque tengo una causa mañana. O sea, y son las 11:30 de la noche, digamos. No lo hace cualquiera, digamos, sino alguien profesional y serio y enamorado de su profesión, digamos, ¿no? Bien, gracias, Luis. Gracias. Nos vamos a la última pausa. Después aquí con nosotros Luis Erro. Estamos hablando del intendente de Gualeguay, que viene de sufrir una nueva derrota después de haber sido el hombre que se enfrentó solo al uribarrismo, o sea que no resignó sus intenciones electorales o su poder lugareño, y que siguió adelante con su comuna. Aquí con nosotros.